La noche se tiñe de sombras, las luces titilan y el viento parece murmurar nombres que ya nadie recuerda. Es Halloween. El umbral entre los vivos y los muertos se abre y las almas perdidas buscan ser escuchadas. En esta oscuridad, cada historia es una advertencia, cada susurro puede ser real. Prepárate para adentrarte en el lado oculto del miedo. Soy Gitana Aluka y esta noche tú y yo recorreremos juntos los caminos del misterio. Apaga las luces y deja que comience el relato. Dicen que en el cementerio viejo y abandonado de la Chacarita el silencio no es complejo. A veces, si escuchas bien, entre las lápidas sopla un viento que parece respirar. Hay un aire espeso como si algo allí dentro aún esperara ser nombrado. Era Halloween y 4 adolescentes decidieron probar algo distinto. Habían visto en internet rituales, desafíos, invocaciones y querían hacer una experiencia real, una historia para contar. Y qué mejor escenario que un cementerio abandonado, ¿verdad? Se llamaban Tiziano, Melina, Franco y Sol. Eran inseparables, 4 amigos aburridos buscando sentir miedo por diversión. Entraron saltando la reja oxidada con linternas y risas nerviosas. Entre las tumbas la humedad olía a tierra podrida. Melina sacó una tabla de Ouija improvisada por ella. Había dibujado las letras con marcador sobre una tabla de cortar y con un pedazo de vidrio haría de puntero. «Vamos a hacerlo rápido, ¿sí?», dijo Sol. «No quiero que nos agarre el cuidador». Tiziano se rió. «Tranquila. Si aparece un fantasma, le pedimos selfie». Encendieron 3 velas. El aire cambió al instante. El viento se detuvo. Ningún grillo cantó. Y el silencio pesó como una losa. Franco, que se hacía el valiente, leyó una frase que había encontrado en un foro. «Por la noche del velo delgado llamamos al que duerme entre las sombras. Si oíste un nombre, respóndenos». Las llamas titilaron. El puntero de vidrio se movió lentamente hacia la palabra sí. «¿Fuiste vos?», dijo Tiziano. «No, yo no me moví», respondió Melina. Pero el puntero siguió moviéndose, letra por letra. «Ya desperté». Una risa nerviosa escapó de Sol. «Qué miedo, ¿eh? Muy original», dijo. De pronto, una de las velas se apagó con un soplido invisible. El aire se heló y detrás de ellos algo cayó, una cruz vieja, partida. Melina gritó. Franco alumbró con la linterna y vio una sombra muy alta, quietísima. Ahí, entre las lápidas. Por un segundo creyó ver un rostro sin ojos. El puntero volvió a moverse. «Estoy aquí». Las velas se apagaron todas. Un viento helado cruzó el cementerio. Tiziano corrió hacia la salida, pero la reja estaba cerrada. Nadie la había tocado, pero estaba ahí, cerrada. La oscuridad se volvió más espesa y entonces la voz no salió de un cuerpo, no venía del aire. Era como si la tierra misma hablara. «Me llamaron y eso no se deshace». La sombra se movía entre las tumbas, como si algo caminara bajo el suelo. Un suspiro recorrió las lápidas y el olor a hierro llenó inmediatamente el aire. Melina cayó de rodillas. Perdón, no sabíamos lo que hacíamos». Pero ya era tarde. De la tumba más vieja una grita se abrió. Salió una figura cubierta de barro y hojas secas. Sus manos eran huesudas, los ojos vacíos, pero su boca sonreía. «Hace 100 años jugaron y de ahí ya no me dejaron descansar». La criatura avanzó. Franco tropezó al intentar correr. Una mano lo tomó del tobillo. Gritó, pero su voz se ahogó cuando fue arrastrado hacia la tierra. El suelo se cerró sobre él, tragándolo inmediatamente. Sol corrió hacia la reja, golpeándola, llorando. «Ayuda, ayuda, por favor». El hierro vibró. Una sombra se deslizó por detrás de ella y la envolvió como una niebla espesa. Su grito se perdió en la bruma. Tiziano y Melina quedaron solos. Las velas volvieron a encenderse solas y el puntero de la Ouija se movió por última vez. El espíritu se desvaneció con el primer rayo del amanecer. Solo quedaban las linternas encendidas, una tabla rota y la tierra removida frente a una tumba sin nombre. Esa noche la policía encontró 3 celulares, pero ningún cuerpo. El de Franco seguía grabando y en el audio se escuchaba una respiración profunda, justo antes de que alguien susurrara. Desde entonces
Cada 31 de octubre una vela se enciende en el cementerio viejo. Dicen que si te acercas y enciendes una vela y pronuncias su nombre frente a la reja, algo te responde desde adentro. Era la noche de Halloween, en Ensenada. Las calles estaban cubiertas de humo artificial, calabazas iluminadas y risas adolescentes que se perdían entre los pasillos húmedos del puerto. Javier, de 17 años, había planeado una pequeña reunión con sus amigos en una vieja casona que pertenecía a su bisabuelo, abandonada desde hacía décadas. El lugar, según decían, estaba maldito, pero para él esa palabra solo era un adorno divertido para la fecha. Entre risas y músicas comenzaron los juegos típicos de la noche, disfraces, bromas, selfies, con filtros de calaveras, hasta que uno de ellos, Elian, propuso hacer algo más auténtico. Sacó de su mochila una tabla de ouija vieja, de madera gastada, con símbolos tallados a mano. Dicen que esta tabla fue usada en un ritual, comentó con una sonrisa traviesa. Pero tranquilos, solo vamos a invocar al espíritu de Halloween. Javier se rió, no creía en nada de eso. Siempre decía que los muertos no tienen tiempo para fiestas, pero esa noche algo en el aire pesaba distinto. La luna estaba oculta tras una bruma rojiza, y el viento soplaba con un silbido que parecía un lamento. Colocaron la tabla sobre una mesa circular cubierta de polvo, encendieron 3 velas. Las sombras comenzaron a danzar por las paredes. Elian leyó en voz alta una oración improvisada, mezclando frases de internet con palabras que no entendía. Pero Javier, divertido, decidió añadir algo más. «Esperen», dijo. «Mi abuelo tenía una frase que siempre repetía cuando quería espantar el mal de ojo. Capaz sirva». Sin saberlo, Javier recitó las mismas palabras que su bisabuelo, un hombre temido por sus prácticas ocultas. Había usado para llamar a los espíritus de su linaje. «Por la sangre que me dio nombre, por la sombra que me dio poder, que el eco de mis raíces despierten y caminen conmigo esta noche». El aire se heló, las velas parpadearon y una de ellas se apagó sola. Elian soltó un insulto nervioso, mientras los demás reían para disimular el miedo. Pero el puntero de la ouija se movió lentamente hacia la palabra «hola». «¿Fuiste vos?», preguntó Javier. «No, nadie», respondió. El puntero siguió moviéndose, letra por letra. «Nieto». El silencio se volvió pesado. El corazón de Javier comenzó a latir más fuerte. Sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda, como si alguien estuviera detrás de él. Giró lentamente y lo vio. Una figura alta, cubierta con una mano oscura, se reflejaba en el espejo del fondo del salón. No estaba en la habitación, solo en el espejo, pero su rostro borroso y blanco sonreía. Elian gritó. Las velas se apagaron, todas a la vez, y en la oscuridad algo se arrastró por el suelo, algo que olía a tierra húmeda y ceniza. Intentó encender la linterna del celular, pero la pantalla parpadeó con interferencia. Entonces escuchó una voz ronca profunda que no venía de ninguna parte. «Llamaste con tu sangre». Javier tembló. Su abuelo siempre le había prohibido mencionar esa oración. Decía que había cosas que no debían volver a caminar entre los vivos. La figura del espejo levantó una mano. Javier sintió una presión en el pecho, como si algo tirara de él desde adentro. Por un instante vio imágenes confusas. Un hombre antiguo, con los mismos ojos que él, rodeado de fuego, realizando un sacrificio, un juramento, una maldición. Y una frase repetida en su cabeza: «Lo que despierta la sangre, solo la sangre puede volver a dormir». El espejo comenzó a agrietarse desde adentro, como si algo intentara salir. La figura estiró su rostro deformado hasta que solo quedaran las cuencas vacías. Javier gritó y todo quedó en silencio. Al amanecer, la policía encontró la casa vacía. Solo la ouija seguía sobre la mesa y en su centro, tallada en la madera, una frase nueva: «El linaje ha despertado». Nadie volvió a ver a Javier, aunque algunos vecinos aseguran: en noches de Halloween, si pasas por la vieja casona y miras en los espejos rotos, podés ver a un chico de 17 años con los ojos de un ancestro. Esa noche, la ciudad de Ensenada celebraba Halloween. En cada esquina se veían luces anaranjadas, niños disfrazados, bocinas, risas y olor a pólvora por los cohetes que estallaban en el cielo. Pero en la otra punta de la ciudad, lejos del ruido,
Alguien había elegido el silencio. Cami, 24 años, estaba sentada frente al río, con una cerveza, a medio terminar, y la mirada perdida en el reflejo del agua. El viento le revolvía el cabello, y las luces lejanas se deformaban sobre la superficie como si el río respirara. Siempre decía que ese era un lugar favorito, no por lo lindo, sino porque ahí nadie la buscaba. Esa noche todos festejaban, ella no. Era Halloween, sí, pero también el aniversario de la desaparición de su hermana Tiziana. 5 años. 5 Halloween sin su risa, sin su voz. Cami recordó la última vez que la vio. Tenía 14 años, la cara pintada de calavera y una linterna en la mano. «Voy al río a buscar fantasmas», le dijo, entre risas. Nunca más volvió. Cami dio un trago amargo de cerveza. El líquido estaba tibio, y el aire helado la envolvía como un abrazo antiguo. A su alrededor no había nadie, solo el sonido del agua golpeaba las piedras, el zumbido lejano de los autos y su propio corazón latiendo demasiado fuerte. «¡Feliz Halloween!», susurró. El viento respondió con un silbido, y justo entonces algo se acercó flotando desde la corriente. Era una calabaza de plástico, partida al medio, como las que usan los chicos para juntar dulces. Cami frunció el ceño. No había nadie río arriba, ninguna fiesta cerca. La tomó con cuidado, estaba húmeda, pero cálida. Dentro había un papel arrugado. Lo desplegó con los dedos temblorosos. En letras torcidas, oscuras, decía: «No te vayas, vení a jugar». Y la calabaza cayó de sus manos. Cami quedó helada, mirando al río. Por un momento creyó escuchar una risa infantil, mezclada con el chapoteo del agua. Una risa conocida. El cielo se nubló. La luna desapareció detrás de un velo extenso. El río comenzó a moverse, no con el ritmo natural de las olas, sino como que algo de abajo estuviera respirando. Las ondas se formaban en círculos, cada vez más grandes, acercándose a la orilla, y entonces la vio. Una figura emergió lentamente del agua. Primero el cabello mojado, largo y negro, luego el rostro pálido, con labios morados y ojos enormes verdes, fijos en ella. Era ella, Tiziana. «Cami», le dijo. Cami se levantó de golpe, el corazón a punto de romperle el pecho. «¡No!», susurró. «¡No puede ser!». La chica sonrió y de su boca salió un hilo de agua. «Me esperaste, ¿no?», dijo con voz suave, idéntica a la de su hermana. «Vení, el agua no está fría». Cami se levantó de golpe, el corazón a punto de romperle el pecho. «¡No!», susurró. «No puede ser». Cami retrocedió, tropezando con las piedras. El río parecía avanzar, devorando la orilla. Las olas trepaban como si tuvieran voluntad propia. «Vos fuiste», dijo ella con un hilo de voz. «Te busqué y me seguiste buscando», respondió ella. «Cada lágrima tuya cayó acá». «El río escucha, Cami, siempre escucha». Ella sintió un estremecimiento, el agua le tocó los pies. Estaba helada, y sin embargo, una parte de ella quería creer, quería abrazarla, aunque fuera una sombra. «No sos real», murmuró con lágrimas en los ojos. «Claro que sí». La sonrisa de la chica se volvió más amplia. «Solo tenés que venir conmigo para recordarlo todo». Detrás de ella, el agua se agitó. Decenas de manos emergieron desde el fondo. Manos pálidas, hinchadas, con dedos que goteaban barro. Rostros sin ojos se asomaron entre las olas, moviéndose lentamente hacia la orilla. Cami intentó correr, pero el barro le sujetó los tobillos. La chica extendió su mano, la misma que había tomado cuando eran niñas. «Vení, vamos a jugar, como antes, ¿recuerdas?». El viento soplaba tan fuerte que ahogaba sus gritos. El río rugía, tragándose todas las palabras, y en un segundo Cami se dejó llevar. No corrió, no se resistió, solo dio un paso adelante. El agua la envolvió por completo, el río la aceptó. Cuando el sol salió, el banco seguía vacío, solo quedaban su bufanda enredada entre las piedras, una botella vacía y la calabaza flotando. Un nuevo papel, seco a pesar de todo, decía: «Gracias por volver a jugar». Desde entonces, cada 31 de octubre, algunos dicen ver a una chica sentada en el río, con una cerveza en la mano y la mirada perdida. Si la saludas, te sonríe, y si le respondes, el agua se mueve y el río susurra su nombre.
Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de la oscuridad que habita en mis relatos. Te invito a suscribirte, deja tu like y activa la campanita para seguir caminando conmigo entre sombras. Soy Gitana Luca y te espero en el próximo misterio. Hasta entonces, no apagues la luz.